Una, dos, tres. Oigan, ¿ustedes leen libros? ¿Les gusta leer? Ese tema sí. es delicado. Es un tema delicado en la familia porque... A mí me encanta leer libros. Tengo muchos y los he Los leído hombres todos. de esta familia somos los que más leemos. Totalmente. Mentira, José compra libros y no los lee. Pero el punto es que Claro que los leo. yo leí mucho cuando iba en la escuela. O sea, me mandaban a leer y eran exámenes, ¿no? ¿Fuiste a la escuela? Sí, fue a la escuela y a la universidad y me gradué. Pero es la primera vez que yo compro un libro porque realmente quiero, o sea, yo escogí el libro. Es la primera vez que compras Es la un libro. primera vez que 29 años, la primera vez que compras un libro. No me digas eso. Dale. No me gusta leer, realmente. Me- Emma, decime que me esto estás no es mintiendo. algo para que tengas No estoy diciendo- mucho orgullo. No estoy orgullosa del tema, pero para nada. Pero yo prefiero, soy más visual. Leyendo me quedo dormida. Pero es un libro que me llamó mucho la atención. Ya lo había escuchado, pero nunca me había animado a comprarlo. Se llama I'm Glad My Mom Died. Ok. ¿Eh? Espérate, antes que entremos en I'm detalle. glad, what? My Mom Died. Antes de que entremos en detalles del libro y de qué se trata y así, Ajá. quiero preguntarte y quiero hacer una encuesta con los miembros de esta familia. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo creen que vaya a pasar antes de que Emma abra y empiece a leer el libro? Esa es una pregunta. Bueno, voy a empezar. Capaz que 29 Dos, años más. ¿cuánto tiempo va a pasar en que llega y nos diga, ay, ya leí un poquito y me quedo dormida? ¿Y cuánto tiempo vamos a necesitar para que termine ese libro? Yo- Si va a ser posible. Yo o no va a ser respondo, posible. José. La primera pregunta es, hoy en la noche abre el libro y empieza a leerlo. Ok. La segunda pregunta, ¿cuándo va a ser otra vez que lo va a volver a abrir? Ajá. Mañana lo va a volver a abrir Ajá. y lo va otra vez a ojear y se va a quedar dormida. Y la tercera pregunta, nunca jamás. Ok. A ver, yo no El puedo pronóstico está que no sí. va a terminar el libro Yo- Emma en esta familia. ¿De acuerdo o no está de acuerdo? No tienen fe en mí. Pero a ver, lo que pasa es que ¿por qué No, no, me quedaba dormida leyendo libros? Es porque los libros que me mandaban en la escuela no me interesaban. No. Pará, yo le voy a decir una cosa. Es como cuando ves una película Están- que no te gusta, te duermes. Para, yo le voy a dejar- están pasando por alto algo muy importante. ¿Qué? El título del libro. ¿Cómo voy a estar contento de querer matar a mi madre? Es que Espérate. les voy a contar Pero una que historia antes que de quiero, este espera, time out. Una cosa, perdón, que insista en no entrar todavía en el título del libro. No aguanto más. Pero, Emma, cuando estamos en conversaciones de libros, ¿qué dijiste ahorita, Emma, que tú te quedas dormida y que no te gustaba leer? ¿Qué pasa cuando te preguntan de To Kill a Mockingbird o alguno de los libros, Animal Farm? ¿Qué Ah, dices claro. que es el mejor sí, libro sí, de sí. tu vida? Porque Pero- es el único que ok, me llama. entonces- No, es cierto. ¿Es el Leí mejor libro o no varios. es el mejor libro? Por ejemplo, leí The Blue Man and the Sea o The Old Man and the Sea, es aburridísimo. The Blue Man and the Sea, The esa Old es Man la- and the Sea, la aburridísimo. secuela. To Kill a Mockingbird es un libro que te dejan en la escuela aquí en Estados Unidos, que es como un must. Fue muy buen libro. También hay película, pero no vi la película. Sí leí el Ok. libro. Y la de Animal Farm es de dictadura, está muy bueno. Pero bueno, Ok. Sí, es de... Bueno, sí. Si son de política me interesa. De tipos de gobierno, ok. Ajá, es muy bueno, pero Muy no, bien. no es de animales. Entonces, a ver, Ok, vamos les con voy tu a libro. explicar de qué se trata este libro porque me pareció muy interesante. Es una chava, ¿saben quién es? ¿Ubican Nickelodeon? Sí, ¿Alguna vez escucharon de iCarly? No sé quién es la chica, ya está. iCarly. sí. Bueno, Ah, iCarly. Carly. Ajá, iCarly, una de las protagonistas de iCarly, una güerita que se llama Janet McCurdy. Ajá. Hizo, cuando era chiquita, su mamá quería que ella fuera actriz. Ok. Que Qué fuera buena mamá. celebridad. Ahorita voy a entrar en ese tema porque no estoy de acuerdo. Pero la niña no quería. La niña no quería actuar, la niña no quería ser celebridad, no quería estar como en la industria del entretenimiento, pero bueno, la mamá la metió. Complicado, ¿no? Y eventualmente, después de castings, después de mini apariciones en televisión, tuvo su primer como... ¿Cómo se dice eso? Su primer Estrellato. protagónico, era en iCarly. Fue un éxito iCarly y eventualmente hicieron una serie que se llama Sam and Cat, que agarraron a una de las protagonistas de iCarly y a una de las protagonistas de Victorious, que fue Ariana Grande. Entonces ellas dos eran como roommates, eran amigas. ¿Y son amigas de verdad actualmente? No sé. No viene al caso. La verdad. No, sé, porque no está sé. padre ser amiga de... Creo, es que después Ariana escuché Grande. que como Ariana Grande en ese momento se ¿De quién volvió dijiste? muy ¿De Diana fuerte en la- Grande? de Ariana Grande. Se volvió muy fuerte en la música. Ella dejó de ir a las Vamos. grabaciones y Estoy- como que se enojó. Whatever. Estoy ansioso. El punto es que cuando ella estaba grabando Sam and Cat, la mamá se muere. Y ella escribe un libro que se llama I'm Glad My Mom Died. Y en el libro dice, que leí el sinopsis, es que como ella no quería Ya ser... leyó el sinopsis. Sí, obvio. Primer ella paso. no quería estar en la industria del entretenimiento. La mamá la
la obligó y después abusó de ella. Yo tengo una pregunta. Agresión. Tengo una pregunta. Y terminó en rehab, terminó en terapia, terminó muy mal, que cuando la mamá se muere de cáncer, ella estaba tan aliviada que se murió porque ya no tenía que seguir lo que la mamá le decía. ¿Quién te recomendó ese libro? Internet. Ah, ¿y así te salió nomás? No, ya había escuchado, es que ya había escuchado de este libro, es un bestseller de hace, ¿qué? Yo creo que 6, 7 años, pero lo volví a escuchar hace un par de semanas porque van a hacer una adaptación del libro a una película. Déjame hacerte un insert. Con Jennifer Aniston. En la línea de lo que estás diciendo, lo mismo pasó con el libro de Andrea Agassi, en el cual empieza el libro y Andrea Agassi dice... fue un tenista. Un tenista muy famoso, Andrea Agassi, para los que no conocen, no saben. No. Sí, en una época, como hablar de, no sé... Era el esposo de Rod Brooke Shields, Laver, ¿no? como para, ¿de quién? Era el esposo de Brooke Shields. Fue novio de Brooke Shields. De hecho habla de ella. O sea, en el libro. Andrea Agassi es para hoy en día Roger Federer y Nadal. Rafael Nadal. ¿Para qué? Claro, no, fue... Hace 30 años. Fue un Fenómeno. tipo, para mí es algo normal porque es de mi época. Bueno, la cuestión, lo importante es que él arranca su libro diciendo, odio el tenis. Wow. Y es lo que lo hizo famoso. Ah, yo voy a escribir un libro, bueno, sí. Y el libro... Odio a los humanos. Y entonces, lo importante, y empieza a contar todo su padecimiento con lo que fue su vida con su papá, que su papá quería que él sea tenista, y lo que, bueno, el libro está increíble, Es que de ahí viene mucho, por ejemplo, cuando salieron los documentales de Nickelodeon y de Disney, como los papás, creo que, o sea, los papás les decían que tenían que hacer ciertas cosas cuando Es que yo les voy a decir una cosa. Esperen. Ajá, ¿qué ibas a decir? Que hable la mamá, que es la que sabe. Sí, ¿verdad? en la educación de los hijos yo entiendo que hay como dos maneras de pensar. Y yo pienso una, y definitivamente I stick to that one. Yo creo que una niña o un niño no puede tomar la decisión de qué quiere ser de grande cuando es niño. Entonces, si tú ves que el niño es bueno en algo, como mamá, es buenísimo que lo encamines ahí. Eso te iba a preguntar. Es muy bueno que lo encamines. Ahora, obviamente a ningún niño le gusta estar jugando tenis todos los días en vez de estar viendo las caricaturas o estar con los amigos. Así es que yo entiendo que de niño muchas veces, hasta te pasó a ti conmigo, Emma, yo era muy meticulosa en los horarios de su ballet y de sus bailes y de sus cosas y no la dejaba faltar por ningún motivo. Y sí siento que es muy importante ordenar los horarios de los hijos. Estoy completamente de acuerdo, mamá, pero ¿qué pasa cuando nos mudamos a Estados Unidos? Que yo te dije, mamá, me están haciendo, porque ahí yo cuando me mudé a Estados Unidos me hicieron, o sea, viví bullying, la verdad fue horrible y lloraba todos los días. Yo mamá. te voy a decir qué pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando realmente la pasión o lo que eres buena termina siendo... Sí, lo odias. Sí. Pero a ver, escúchame. Yo siento que en ese momento yo tuve que entender la situación, pero también analicé, eras muy buena, Emma, pero no te ibas a dedicar a la danza clásica. Si tú te hubieras dedicado a la danza clásica y veo que de verdad eres una persona que hubieras llegado muy lejos, pues hago algún movimiento para cambiarte de escuela o cambiarnos toda la familia de Miami a otro lugar, porque es lo que sucede. Hay que buscar las oportunidades donde sean. Pero realmente, Emma, eras muy buena, pero no eras una... No iba a ser la prima bailarina. bailarina. No, la verdad no. Pero hablando de una persona, si tu hijo de verdad es muy bueno en algo, no me gusta la palabra explotar, porque es lo que mucha gente actualmente utiliza, que los papás explotan a los niños. Obviamente no estoy hablando de eso, ni estoy hablando de abuso físico, ni abuso sexual, ni abuso nada, para que no se confundan. ¿No? Pero sí, el papá tiene que ser el centro. No nada más tiene que apoyar, tiene que dirigirle la carrera al hijo. Pero ¿qué pasa si voy a poner un ejemplo completamente hipotético porque no sucedió. Si yo hubiera estado en el ballet y yo hubiera sido muy buena y termino, porque en el ballet requiere una postura, requiere un peso físico ideal, me hubiera metido y hubiera tenido problemas alimenticios. No hubiera... Sí. Es que eso es lo que sucede. No todas las bailarinas porque, por ejemplo, tienen problemas alimenticios, pero no. si necesitas una dieta especial, es como todos los atletas, no nada más los bailarines de ballet, todos los atletas de cualquier deporte o cualquier a ver, arte mami, requieren de ciertas cosas. Pero hablando de Emma. este libro que te estoy diciendo, que Hay la que niña no quería sacrificar. ser, escucha, la niña no quería ser actriz. Pero a ver, los ahí- 6 años, ahí- espérate, Para que a los- expliquemos, A ver, a los 6 años esta niña no quería ser actriz y la mamá A los decidió 6 que años sí. nadie quiere Espérate, ser nada. y le tenía restricciones en la alimentación, tenía que... Sí. ¿Cómo, mamá? A los 6 No, años... lo que, no el punto, estoy de acuerdo. Yo no estoy de El acuerdo. punto es el siguiente. El punto es el siguiente. El punto es que creo que un padre sano sabe
evaluar los pros y los contras de la carrera de su hija o de su hijo en base a las virtudes que tiene su hijo. Claro. Porque, es decir, yo creo que los chicos tienen, por lo menos hasta los 6 años, no deberían tener obligaciones. Para mí los chicos hasta los 6 años no deberían tener obligaciones. ¿Hasta los 6 años? Por lo menos hasta los 6 años no deberían tener obligaciones. Hasta los 6 años cuando ya entran a primaria. A primaria. Una O sea, vez que ni entras a la siquiera primaria... Horarios de nada. Claro, no deberían tener horarios de nada. Los chicos están para jugar Aprender y a jugar. dentro de ese juego ir educándose. Pues la base de su educación es como sus padres lo educan. Y su obligación, debe ser en base al régimen que existe en la familia. Es decir, saber sentarse bien en una mesa, saber comer bien, saber decir gracias. Límites. Sí, tener sus límites, pero no la obligación de que Claro. una vez que entras a la primaria. Una vez que entras a la primaria, ya ahí, o un poquito antes, que vas a jardín de infantes, le decían en Argentina, decimos jardín de infantes o a kinder, ya le empezás a poner límites A y a moldear. dar obligaciones con respecto a su edad. Obligaciones con respecto a su edad. Si el chico es muy talentoso, bueno, yo creo que hay que acompañarlo, pero no hay que dejarle que siga haciendo el resto de su vida, que es divertirse. No se puede. Si ahora la mamá de esta chica la hacía actuar 12 horas, 14 horas en un set de televisión, eso me parece que es lo que funciona mal. Gonzalo, Ahí esta lo que niña de funciona 6 mal es la años, madre. la Porque esa pesa- chica, déjame terminar, Perdón. esa chica seguramente hubiese llegado donde llegó, pero no trabajando 14 horas como trabajaba, o digo yo, si que trabajaba 14 horas. Yo quiero decir algo. Espérate, un segundo. A esta niña mamá, y Gonzalo y José, la hacía pesarse a los 6 años 5 veces al día. ¿Tú Eso- no crees que eso eso- genera traumas de por Eso me vida? parece, Espera, sí, sí, time out. eso me parece patético. A ver, hay dos cosas Eso es. que yo creo que necesitamos tomar en cuenta. Primero que nada, tienes que leer y terminar el libro porque nos estás contando un sinopsis, Emma, Y y no... empezarlo. Correcto, y no, o sea, no. Ah, ¿es mentira todo esto? Necesitamos No, llegar no, a no. conjeturas con las cosas que relata realmente. Datos. Lo que yo creo que también relata es una perspectiva un poco incompleta en el sentido de si es a los 6 años estás trabajando, no puedes trabajar 14 horas porque la industria no te lo permite, primero que nada. O sea, la ley para los niños actores y niños en sets no pueden trabajar 14 horas seguidas, imposible. Primero. Segundo, yo creo que la mamá sí le abrió un camino y sí el niño o niña de alguna forma también se impulsa hacia eso. O sea, el niño repite lo que ve, el infante repite lo que ve. Y si la mamá, por ejemplo, tú Emma, cuando bailabas ballet, de alguna forma sí a los 5, 6 años o 4 años, mi mamá sí te imponía o te decía que tengas que tener una estructura un poco más disciplinada, pero yo me acuerdo verte de chiquito, que tú misma te ponías los límites, tú misma decías, no puedo ir a casa de tus amigas porque tengo que ir a bailar ballet, y eso te lo ponías solita, no te lo imponía absolutamente nadie. No, total. Hay una cosa también muy importante, los niños están acostumbrados, bueno, como es su educación o la educación de un ser humano, a copiar, admirar y ver y copiar e integrarse en comunidad. Para sobresalir en el deporte, en la actuación y en lo que sea, tienes que hacer las cosas diferente a lo que ves en el mundo entero. Entonces, si una niña no va a casa de sus amigos porque está dedicándose a ser súper exitosa en algo, pues sí, tiene que romper con todos los parámetros normales de la educación de un niño. Y por eso también eso le genera algún tipo de caos o crisis. Por Pero eso- si te crea ahora, Sí. si haces todo eso como vos dijiste y la niña no está conforme, no está cómoda con ese estilo de vida, ¿qué haces? ¿La obligás No, por más que le veas un No, talento? no, para nada. Yo creo que es un Es el conjunto. punto. Por eso mismo insisto en terminar el libro primero, porque yo no sé qué edades, hasta qué edad la niña siguió trabajando y siguió siendo exitosa. O sea, hoy en día, digo, no justifico lo que hizo la mamá ni nada, pero hoy en día aprovecha de alguna forma su éxito y su fama para publicar un libro y para seguir en las redes sociales y para tener una personalidad. Bueno, pero eso no es gracias a Pues la sí, madre. pero ¿a No qué es por gracias a la precio? mamá, Sí, yo no estoy hablando del No. precio, no es gracias a la mamá ni nada, pero de alguna forma, o sea, dijo, no, pues si ya estoy ahí,
pues ya me lanzo y aprovecho de esto de alguna forma porque lo sigue haciendo. Y quiero aclarar el punto de las 14 horas que decías vos, José. Obviamente que no 14 horas dentro de un set. Pero si la chica, ¿cuánto puede actuar un chico? ¿6 horas en un set? Es que yo no sé ella a qué edad Ponele 6 empezó horas. y cuándo dejó de trabajar. El punto es que si el resto del día la madre la tiene estudiando guiones, Sí. desfilando, Sí, eso haciendo es correcto, qué, es es trabajar correcto. eso también. Eso es correcto. Entonces, eso es lo que voy. Si vos no tenés 14 horas, es como un chico cuando juega al fútbol o cuando juega a otra cosa. El chico juega al fútbol. De hecho, yo cuando era chico jugaba al fútbol, amaba jugar al fútbol, quería ser jugador de fútbol, estaba todo el día jugando al fútbol, pero no jugaba 14 horas al fútbol. No. Lo que pasa Te aburrís de 14 horas hacer siempre lo mismo. La verdad. si eres muy dedicado a lo que haces y tienes mucha pasión por lo que haces, todo el día y toda tu vida gira alrededor. Pero Son no 14, bueno, el ni exceso, 12, ni 10, pero el exceso no es 24. bueno. Pero no lo que es sí, bueno. lo que sí yo creo que es, o sea, es incuestionable es que para sobresalir a los niveles atléticos, a los niveles artísticos de la sociedad y ser uno en 1.000.000, sí tienes que llevar a cabo una vida de 1 de 1.000.000. Sí. Pero, no puedes pero llevar más una vida adelante, convencional. más adelante, no a los 6 años. No sé, a la hora que sea. Cuando, O sea, yo creo que lo que tú dices es completamente correcto, pero cuando tú puedes tomar o sea, por tu propio criterio. No porque Exactamente. tu mamá, o sea, Eso. si yo tengo ya 16 años y yo digo, ok, me quiero dedicar a la música y me voy a meter, No, voy no a ir a la sea. escuela, voy a dejar de ir a casa de mis amigos porque lo decidí No va a yo. pasar así, eso Pe- nunca va a pasar, Emma. Pero, ¿Cómo no va a pasar? No va a entiendo. pasar, Emma. ¿Por qué? Porque no estás educada a que pase una cosa así. Eso es educación desde mucho más pequeña. Y quiero yo cerrar algo que yo dije que no acabé y que es bien importante, porque yo siento que una madre sana tiene que evaluar, para llegar a un lugar muy alto en un deporte, vamos a poner ese ejemplo, no nada más se necesita entrenar diario, alimentarse bien y ser bueno en el deporte. Se necesitan unas cosas, unos valores de la persona como persona para ver si tiene la fuerza de aguantarlo. Sí. Porque no, si tú tienes a 2 personas muy buenas, vamos a imaginar que tienes a 2 tenistas muy buenas, ¿ok? Y desde chiquitos los lanzas, o sea, los apoyas y los empujas para llevar una carrera más de grande profesional. Quizá uno tiene un carácter muy débil y no puede con la responsabilidad. Sí. Entonces, no nada más se evalúa el niño qué tanta facilidad tenga. Se tiene que evaluar muchas cosas de la manera de ser del niño para ver si puede con eso o no. Porque no sirve de nada ser bueno en algo, pero si no eres fuerte de carácter, si no eres fuerte de temperamento, si no tienes prioridades. Hay mucha gente, por ejemplo, que realmente las amistades les es todo en su vida. Sí. Entonces, si hay un niño que de verdad su vida entera gira alrededor de sus amigos, porque eres una persona que quiere hacer algo, no sé, de verdad hay gente que le da mucha importancia a la sociedad. Entonces, realmente ese niño lo tienes que enfocar más, aunque sea buenísimo en un deporte, a lo mejor en algo social. Es que tiene que ver con el porque- sistema de apoyo también. Sí. Entonces tenemos que evaluarlo nada más. Si el niño es bueno o no es bueno, para empezar a encaminarlo, si tiene la facilidad emocional. Pero y la si tu hija fortaleza. te está diciendo no quiero, no Nadie quiero. quiere, Emma. Mamá, Nadie no sé. quiere. Eso no es ser fortaleza. Eso no, no, es ser. claro. Perdón, pero yo a mis hijos, hasta ya grandes, los escuché. Hasta que de verdad a lo mejor tenías 12 años que me decías, ma, que no pasó, pero si me hubieras dicho a los 12 años, ma, ya no quiero ir al ballet, yo te hubiera puesto, te hubiera sentado, no te hubiera dicho sí o no, me hubiera sentado contigo y hubiéramos evaluado de una manera conjunta cuáles son los beneficios de que continúes con algo que comenzaste desde chiquita y para que realmente le encuentres el lado amable y el lado Bueno, bonito. está bien, pero si vos le hubiese visto que tiene el talento de Maya Princescaya, ponele. Por eso, no a golpes, o sea, no a golpes ni a... No, pero al final del día es una decisión, o sea, estás literalmente tú dirigiendo mi vida Pero así y es. mi destino. Pues Pero por así eso es. son papás. No, te está poniendo. No, hasta un te- cierto punto son no, papás. no lo está dirigiendo. Siempre Te está son poniendo. papás. No lo está dirigiendo. Te está poniendo las opciones y te va a concientizar para que puedas explotar tus virtudes. Es que Que mira, es distinto que obligar. Totalmente. Y A la además- madre de esta chica, claramente por lo que vos estás contando, la obligaba. Voy- Es decir, la chica sí. estaba, te diría, hasta sodomizada por la madre. Por lo que estás contando, Sí. me gustaría leer los libros después. De hecho, te lo voy a pedir que me lo pases. Porque me parece curioso como... Me parece curioso, no por el hecho de la chica, sino me parece algo curioso con respecto a un manejo psicológico. Claro. Y si, Está bueno si profundizamos más el tema, Gonzalo, tú como papá, aunque somos muy diferentes como padres, pero creo que me lo vas a entender. Y ustedes, José y Emma, ustedes saben sobre todo que ustedes tienen la libertad de hacer, de decidir y de escoger lo que ustedes quieran. Ujú. Pero
yo siento, y también lo vivo yo con mi familia, y lo vivo con mis hermanos, y lo vivo con mis amigas, que la familia es un factor bien importante toda tu vida. No quiere decir que yo dirija la vida de mis hijos, lo aclaro y lo vuelvo a aclarar, pero sí, ni que ellos dirijan la mía. Pero sí quiere decir que si yo cometo o hago algo en donde mis hijos no estén cómodos o no estén a gustos, o vean que yo estoy en peligro, o vean que no es el camino a seguir, ellos van a acercarse a mí y me lo van a decir. Y eso va a hacer que yo tome decisiones diferentes a que si ellos no existieran. Entonces, el tener una familia alrededor de uno, por un lado es muy bueno porque tienes esa virtud de tener a alguien que te ame, que te adore y que te va a encaminar en algo que ellos creen que es mejor. Por el otro lado también es un poquito tricky porque eres libre pero no eres libre, o eres libre hasta qué punto, ¿no? Eso sería bueno evaluarlo. Pero estás hablando de tu experiencia familiar, mamá. Porque Sí, no, toda sí, la claro. gente, no toda la gente tiene una familia que apoya, una No, familia por que eso. quiere. Estamos hablando de la No. familia ejemplar o una No. familia ideal. Ni es siquiera que no ideal ni ejemplar. ejemplar. Oye, Está ideal. hablando de lo que sabe de su familia. Estoy hablando de mi familia y hablo de mi familia Como de ejemplo. mis padres, Tiraste un lindo de tema mis ahí, ¿eh? hermanos y de mis hijos, que son la continuidad mía, que yo quiero ser muy respetuosa en las decisiones que ellos han tomado, y he sido muy respetuosa, pero sí he sido una mamá muy dura, muy autoritaria desde chiquitos, hablando del tema que estábamos hablando. Pero hoy en día, si veo que Emma o José deciden hacer lo que ellos escojan, yo soy la primera en que voy a decir, yo los apoyo, pero, y ese pero es bien difícil, porque ese pero puede influenciar en que tomen decisiones diferentes a lo que ellos El quieren. pero de una mamá no es cualquier pero. Por eso la mamá tiene que ser muy cautelosa cuando dice pero, porque hay veces el pero se lo debe de quedar callado, porque sabe que ese pero puede hacer que ellos tomen otras decisiones que a lo mejor no es lo que quieren. Entonces eso se llama manipulación. ¿Sabes es donde qué? una mamá tiene que ser muy cuidadosa Sí. para no, y también los hijos, porque es de acá para acá y de acá para acá. ¿Sabes? Pero ahorita de ese tema que acabas de tocar, yo creo, y cuando Emma termine el libro nos va a decir, y Gonzalo sí lo va a leer, nos va a decir que yo creo que este caso de esta niña específicamente fue un sueño frustrado de la mamá y utilizó a la niña Sí. para cumplir ese sueño a toda costa. Sucede. Sí, que sucede muchísimo. Y hay un caso también de un grupo de niñas youtubers que sus mamás también Sí. las manejaban Y no mal. Y sé, también, pero y Judy Garland en su momento en con su Wizard of momento Oz también, no sé si eran sus papás, pero los adultos en el cuarto eran los que la manipulaban. Pero yo creo que en este caso, para darle seguimiento al tema del libro de Emma, yo no creo que haya sido el maltrato directo a la niña por maltratar a la niña y para que la niña salga adelante, sino Puede ser. para que la mamá pueda realizarse a través de su hija Yo sin te dejo importarle. saber cuando termine Qué locura, de leer el qué libro, locura la es. verdad. ¿Cómo Pero se Está llama? ahorita que es dijiste durísimo. lo de los youtubers, lo de las niñas youtubers. ¿Cómo se llamaba esa serie? Está No me buenísima. acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, está en Netflix. Pero ahí, por es- ejemplo, yo y Emma nos fuimos siempre en desacuerdo. no en desacuerdo, porque Claro. Pero espérate, es básicamente, son los child Ah, la stars de serie hoy que en día. vimos, la serie que vimos de la O sea, niñita. porque salieron documentales de Nickelodeon, o sea, de los actores cuando eran jóvenes, cuando eran niños, pero ahorita está sucediendo lo mismo con YouTube y con redes sociales, porque en ese documental que vimos, en esa serie que vimos, eran niñas que de 12, 13 años, que al final ya ni siquiera estudiaban. No, Ya no sí, iban se a la dejaron el escuela. colegio. no, dejaron el se colegio. dedicaron a hacer Hicieron lo un que- grupo, ¿no? Sí, hicieron Pero un es que eso grupo. no Y es que la nada madre, nuevo. que la madre se puso de novia con El el camarógrafo videomaker. que tenía 21 años. Pero espérate, pero es que eso no es nada también nuevo. Esa chava sí violaba a las niñas. O sea, Pero ella espérate, estaba- pero eso no es nada nuevo. O sea, el que los niños Tocar es tengan... violar. El que los niños se tengan que salir de la escuela, el que los niños tengan una vida muy peculiar y no común, no es nada nuevo. Desde que yo tengo uso de razón, siempre los niños Talentosos. talentosos o que se Pero- dedicaban a la Sí. industria del entretenimiento, música, cine, televisión, siempre fueron homeschool, siempre fueron... Homeschool no está mal, José. Billie Eilish y Espera, Tina son no, homeschool, estoy pero... No, lo no que estamos a lo que diciendo si voy, está mal o bien. a lo que voy es que Siempre existió. esos casos extraordinarios llevan rutinas extraordinarias para poder lograr lo que Sí, hacen. totalmente. Y es una vida Igualmente, extraordinaria. igualmente le voy a decir una Diferente. cosa. A mí hay algo, que esto es otro tema, ¿no? Que es el tema del homeschool. Tampoco me parece que esté bueno, porque la escuela justamente te lleva a generar relaciones, interrelaciones que te van a servir a futuro. Fíjate, Sí, pero igual, Gonzalo. relaciones con tu edad, pero igual yo que he Y trabajado son lo que en vas a tener en el televisión, futuro, obviamente, tú. yo que he trabajado en televisión y me ha tocado grabar con niños y así,
los niños también, no es de que están recluidos, también los niños socializan de una forma diferente con Sí, toda la diferente. gente alrededor. O sea, si ese fuera el caso de que un niño no se desarrolla socialmente solamente, o sea, nada más en la escuela, entonces todos los niños que no fueron a la escuela serían completamente retraídos y antisociales, y no es el caso. Por ejemplo, uno de los casos que fueron bastante exitosos en la vida siendo homeschool fue Billie Eilish y Phineas, los hermanos. Básicamente ellos nunca fueron a la escuela, y la mamá tenía una regla en su casa, que podían quedarse despiertos a la hora que sea si es que están haciendo arte. Si están viendo la televisión o están leyendo un libro, lo que sea, tenía que irse a dormir. Pero si eran las 3, 4 de la mañana, a la edad que sea, si están componiendo una canción, escribiendo una canción o cualquier no tipo había de horario. música, no había horario. Pero gracias a eso, a que estuvieron en homeschool, se volvieron lo que se volvieron. Yo no estoy en desacuerdo que haya homeschool. Lo que estoy en desacuerdo es que un niño tiene que estudiar. Y lo que pasó con las niñas de YouTube, no estudiaron, las sacaron de la escuela, no tenían homeschool. Y eso también es gravísimo. Pero también el sistema de homeschool no es fantástico tampoco. El sistema No lo educativo, conozco, la verdad. el sistema educativo de hoy en día es el mismo sistema educativo de hace 100 años y es una José lo basura. detesta, siempre lo Es una critica. basura, no Sí lo sirve es. para nada. Porque, No. y más hoy en día Sí, con la tecnología, con lo que ya las herramientas que tenemos, sigue siendo una basura. Entonces, solamente el hacer memorizar a un niño cuál fue la independencia de Estados Unidos o de México, y luego que se la pregunten para que se le olviden 4 años o en 7 años, o le digan de la trigonometría de no sé qué, eso no sirve para nada. Es absurdo. En la escuela nos enseñan a memorizar. Entonces el sistema de homeschool no es nada más hacer homeschool, es realmente tener un sistema en pie que te dé las habilidades y las herramientas para aprender. Que para lo que tú quieras aprender y poder aplicarlo. A mí hay algo que me llama mucho la atención de la escuela. O sea, para mí como mamá nunca fue cuestionable si iban a la escuela o no iban a la escuela. Porque para mí la gente que no iba a la escuela era en la época cuando yo era chiquita, yo veía las novelas, no las novelas. ¿Se acuerdan de Heidi? No. Hey, Sí. Clara tenía homeschool, Clara era la amiga, era un show, Una era una caricatura. amiga Era que un tenía todo, cartoon todo japonés. para hacer todo, o sea, todo. ¿Japonés o alemán? Pensé que era alemán. Era un cartoon japonés que Ah, estaba japonés. ambientado en los Alpes suizos. Ah. Una niña con Diferente. su abuelo Ya. que era huérfana y vivía con La su del abuelo. pelo, la del vestido La del pelito negro, corto, ¿no? pelito corto, naricita puntiaguda. Pero bueno, a mí esa referencia de homeschool para mí me lleva allá, entonces para mí es algo como muy malo. Y Clarita Sí. era su amiga. Clarita era su amiga que vivía en la ciudad. Pero realmente, hasta hoy en día, el no ir a la escuela, o al menos cuando ustedes fueron a la escuela y nosotros fuimos a la escuela, no había otra alternativa. No. Y hoy en día sí. Sí, y sabes que José, hablando de eso de la alternativa, cuando yo iba a la escuela, yo me cuestionaba mucho esto. Yo no sé si a ustedes les pasaba o no. Yo era muy buena estudiante. Ujú. Y hoy en día, así como en aquel entonces, a mí no me gusta perder el tiempo. Yo si estoy haciendo algo, me gusta hacerlo bien y rápido. Después descanso todo el día, está perfecto, pero no me gusta tardarme en hacer las cosas, me cuesta mucho trabajo. Entonces yo me acuerdo de chiquita que, por ejemplo, de las 6 clases que tenía durante el día, a lo mejor 2 valían la pena. O sea, eran 2 veces en el día, 2 horas, que tenía un buen maestro enfrente de mí, que de verdad estudiaba y que de verdad aprendía. Y que de verdad le importaba. El resto, en serio, nada más perdía mi tiempo. Entonces, yo pienso que realmente el sistema educativo, hay muchas horas, muchos momentos que se pierden mucho tiempo. Entonces, en vez de perder tanto tiempo, ese tiempo se puede aprovechar para otra cosa. ¿Y qué opinas de cuando te dejan tareas? Las tareas no están mal. Pero Mira, te tienen que si enseñar a hacer. depende, ¿para qué es una tarea? Si yo te enseñé hoy a sumar y te dejo 2 sumas más para que las hagas en 10 minutos en tu casa, me parece que es una muy buena alternativa. Pero si yo como maestra digo, se portaron mal, tienen que leer de la página 1 a la página 300 para mañana y me tienen que hacer un resumen para pasado y el día de que sigue me tienen que traer una noticia del periódico. ¿Cuál es el sentido? No. El sentido de la escuela, de la tarea es a lo mejor llevarte a tu casa lo que aprendiste ese día para que refresques un poquito más durante el día. Pero si para mí, o sea, yo no entiendo cómo pueden pensar que es bueno que el niño después de 8 horas de estar sentado estudiando, perdiendo el tiempo, como les dije anteriormente, durante más de la mitad,
El niño lo único que tiene que hacer después llegando a su casa, realmente, es dedicarse a hacer actividad física. Yo siempre he sido pro de la actividad física porque creo que al niño se le despejan muchas neuronas, en verdad que la cabeza se despeja y tienes muchos beneficios, aparte nada más del beneficio de aprender cosas. O sea, tienes que aprender a respetar tu cuerpo, a cuidar tu cuerpo. Y por eso, ya cuando somos adultos, ¿cuántos adultos no tenemos problema de que no conocemos nuestro cuerpo, de que no sabemos que tenemos que tener ejercicio, de que comemos chatarra porque no tuvimos tiempo para preparar algo? O sea, realmente hay muchos temas muy importantes. La educación emocional, estar pendiente de que tú emocionalmente estés bien. El poder tener también un tiempo, como dijo Gonzalo, a la edad que sea de juego. Y también, ¿por qué no?, de descanso. O sea, realmente no creo que sea benéfico para ningún niño que después de que estuvo en la escuela sentado en un pupitre, se lleve mucha tarea a su casa. Si son 10 minutos, me parece buenísimo. Más de Yo 10. recuerdo cuando nos mudamos a Miami, me mandaban tareas absurdas de colorear. Que yo ya... porque Gonzalo, aparte- llegábamos del ballet a las 9 de la Yo noche y hacía yo me tenía que clases de ballet. colorear. A ver, tenía clase de ballet de 3 horas. Llegaba a mi casa a las 9 de la noche cansada y tenía que hacer todavía tarea de colorear. Y mi mamá me decía, Emma, ¿sabes qué? Yo te lo coloreo. Yo te lo coloreo. No vas a aprender nada. Y al con final termina siendo una tarea que no tiene sentido. Capaz que le Y no coartaste la- su libertad de expresión con respecto a la pintura Pero para ser plástica. artista. Y por Puede eso ser ya no una vas a, Picasso. No, por eso no no, sabe colorear. Soy muy mala coloreando. Esto no me es- gusta arts and crafts, me aburre, no puedo, no me gusta. Esto es Ay, terapia de familia. 1, 2, 3. ¿Tú qué piensas de la tarea, Amorosi? Como papá. Yo creo que... ¿Ayudaste a tus hijos, a tu hija alguna vez a hacer Sí, tareas? sí, No, yo no las ayudé. Sí. ¿Les hiciste alguna vez tareas? No, yo hacérsela no, yo le ayudaba. O le daba elementos para que la haga, pero, a ver, lo que a mí me pasaba, yo capaz que estaba un poco en desacuerdo con la tarea, al igual que vos, pero no quería interponerme ante la autoridad escolar. Ah, 100%. Yo tampoco no decía Entonces nada. yo, viste, muchas veces no estaba de acuerdo y no le decía, No, yo tampoco. le decía, no la hagas la tarea, te la hago yo. Le decía, bueno, fíjate lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer lo mejor posible, pero para mí era muy importante, básicamente, que haga actividad física también. Sí. Porque la actividad física y el juego te despeja la cabeza para tenerla más aireada y pensar mejor otras cosas que vas Y a hacer aparte, después. en México te hacían, o sea, en mi época, en nuestra época, José, tenías que comprar, o sea, Papel glacé y hacer un barquito. cosas que realmente no eran útiles. O sea, ¿cómo se llamaba la fotito que tenía atrás de la información? Bibliografía. Monografía. No, la monografía. Y después Pero, comprar perdón, cartulinas pero yo con eso sí aprendí. Yo también. con la monografía. Claro, las historias o sea, la historia de Bueno, México aprendí todo. Pero Yo para, también, mí, pero para mí es muy importante todas las materias que vos tenés en el colegio y hacerlas lo mejor posible. O sea, ¿Por qué? Porque eso te orienta al placer que cada chico va a tener. Por ejemplo, Sí. yo en la escuela, mi caso, a mí me encantaban las lecciones de ortografía, A mí también. de lectura y demás. También Y a mí. hoy en día creo que medianamente escribo bien, Sí. me gusta leer y me gusta eso. Y de hecho, cuando tengo que escribir cosas de mi trabajo, las escribo porque me gusta escribir. Por ejemplo, me pones a hacer un budget hoy en día, un presupuesto, y se me complica un poco, lo hago, pero no es lo que más me gusta. Y en matemáticas me iba horrible en el colegio. Claro. En actividad física me iba bien porque me gustaba hacer deporte. En geografía me gustaba porque siempre imaginaba con poder viajar y conocer lugares y era mi manera de viajar cuando leía cosas de Yo geografía. te tengo una pregunta, Gonzalo. Ahorita que tú dijiste que a ti te gusta mucho la parte de escribir ortografías y tú crees que escribes muy bien, ¿utilizas ChatGPT? Eso no tiene nada que ver. Sí, porque todo lo que aprendiste ya lo estás dejando toda la tecnología. y No. ya Sí, no, nada. pero Eso no tiene nada que ver. Capaz que alguna cosa utilizo más que nada en traducciones, que capaz que no tengo muy claro algunas No, cosas. pero en entonces- saber leer pero- las cosas pero es leer, bien escribir, importante. escribo Está yo. bien, pero hoy en día, por ejemplo, yo vi en redes sociales un video era creo que un gobernador, alguien de la política de Estados Unidos, y En tenía México, que... ¿Fue en México? Sí. No, era en Estados Unidos. No, era en español. Bueno, no importa, Pero by the way. Ah, Sí. bueno, en español. Y estaba la persona leyendo su... Pero es una herramienta su speech. más. Y normalmente cuando tú escribes, le preguntas a ChatGPT que te diga, que te ayude a escribir algo, al final te dice,
¿te sirvió lo que te escribí o te lo redacto o cualquier cosa? O te lo redacto más formal, más Esa informal. persona Lo puso así. todo el mundo se dio cuenta que lo agarró de ChatGPT porque al final, leyendo él su speech, dijo, ¿quieres que te ayude a redactar? Sí, pero el problema Eso no me es dejó ChatGPT. Es absurdo. Espérate, pero la herramienta no es el problema. La herramienta es la persona. El problema es la persona. Totalmente. La herramienta no es Estoy de el acuerdo con problema. José. El problema es la persona. Es como cuando Totalmente un de niño acuerdo. copia un examen y también copia el nombre del que le estás copiando. Es una estupidez. Totalmente. El problema no ha sido, al final de cuentas, las herramientas que van surgiendo para facilitarte las cosas. Es como no usar una calculadora para una operación matemática. Es absurdo. ¿Por qué tendrías que hacer de cálculo mental una multiplicación y división? O sea, cuando... Con calculadora. Claro, o sea, no. Si te dicen, si hoy en día tienes que sumar y restar y multiplicar y 1000 cosas, ¿por qué tienes la herramienta? Úsala. Es como tener un coche, tienes que ir a 10 kilómetros. No, yo tengo 2 piernas, ¿puedo correr? No, vas en tu coche. Pero si estás en Para, la escuela y te piden hacer un essay, Digamos ¿vas a que utilizar la herramienta de ChatGPT para escribirlo? Yo no estuve ahí, pero... No, pero ahorita pensando, imagínate que tú estás en la universidad. El problema... A ver, Emma, pero estás... A ver, el problema es cuando las cosas se hacen sin cuestionarse para qué las estás haciendo. Claro. Si el objetivo es que una persona, un alumno, desarrolle la habilidad para escribir un essay, no le vas a decir, o sea, si quieres que realmente aprendan, no le vas a decir, ok, llévalo a tu casa, hazlo en tu casa, me lo traes mañana, porque obviamente van a usar ChatGPT. Claro, pero si no. pones una computadora enfrente de ellos o los haces a escribir a mano, primero que nada, una oración, después un párrafo, después 3 párrafos, Claro. después 2 hojas. O sea, tiene que haber una progresión para que para que los alumnos tengan una noción de lo que estás haciendo. Pero si tú utilizas, o sea, si les pretendes enseñar de alguna manera en donde ellos solamente aprendan en su casa para tú lavarte las manos como profesor, pues estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo el tiempo de los alumnos y el dinero de los papás. Pero si usas las herramientas para que los niños no nada más aprendan a escribir un essay, las usas para que también puedan mejorar esa habilidad de crear un essay y una historia con ChatGPT y otras múltiples cosas de inteligencia artificial y otras tecnologías, No está mal. le estás abriendo la mente para que hagan cosas mucho más brillantes y más grandes de lo que tú tuviste en el alcance de hacer. ¿Sí me voy a entender? Sí, claro. Sí, yo pienso Entonces, es decir que más o menos una persona que escribe bien podría ser García Márquez. Con ChatGPT. pues no sé. ¿Podrá qué? Ser García Márquez. Con Gabriel García ChatGPT. Márquez, al fin de cuentas, es como, mira, el tema es un poco No, porque al complejo. ChatGPT le puedo decir, escúchame, escribí este cuento de una página. ¿Me lo puedes hacer de 257 páginas estilo García Márquez? Pero ahí estás copiando, ya Es estás el usando libro. el plagio, estás usando el estilo de alguien más. Pero si alguien desarrolla su estilo, sí lo puede hacer. O sea, es como, por ejemplo, cuando empezó a surgir la pintura digital o el arte digital. Antes, pues necesitabas literalmente pintura, Y un canvas y empezar a pintar. Hoy en día tienes muchísimas herramientas que tu mente las puede utilizar para desarrollar arte digital. Y hay muchos artistas que tienen sus estilos, tienen su manera de hacer las cosas, y porque sea un poco más fácil de alguna forma, o sea, que tarde menos tiempo de alguna forma, no les quitas el mérito de su creatividad y cómo están Claro. usando esa Es herramienta. como la cámara fotográfica Ajá. cuando antes yo tomaba fotos, había una persona que le gustaba mucho tomar fotos junto a mí y yo vi cómo se tardaba horas. Y a la hora de revelaba él como quería, porque quería cierta luz, ciertos Sí. filtros, y era análogo, se tardaba horas y días en sacar una fotografía. Claro. Que hoy en día la haces en la computadora, te lo juro, José, que la puedes hacer en 1 minuto. O es como No está mal. desprestigiar el cine cuando empezaron a usar cámaras digitales Claro. en vez de cámaras de rollo. Claro. Y que te quite No, No es actualizarte simplemente. No, o sea, que te ponerte up to quite- date. menos tiempo y lo hagas mejor con una herramienta de hoy en día, hay que saberlo usar ¿sabes? más. O sea, retomando el tema de los niños con el tema de educación y las herramientas de hoy en día, el problema que más grande veo yo es que a los niños con la tecnología se están educando de la forma que nosotros consumimos tecnología. O sea, por ejemplo, pones a un niño a ver YouTube, pones a un niño a entretenerse, al celular para entretenerse y no tener, o sea, usar el escape que nosotros como adultos usamos
en un niño que está completamente en un periodo de desarrollo. Ese es un problema muy grande porque a los niños ahí sí estamos quitándoles su etapa de creatividad, de desarrollo, de aburrirse y de crear ellos y de desarrollar ellos una personalidad y una identidad completamente No, y nueva ni y siquiera personal. estás revisando qué está viendo tu hijo, porque lo único que le estás haciendo es dándole una herramienta para que a ti te dejen pasar. Correcto. Mamá. Se está educando hoy en día con los métodos de eliminar el aburrimiento al adulto y no con los elementos de nutrir Al niño. la mente de un niño. Pero le voy a elevar esa apuesta. Sí. Ustedes saben lo que yo opino con respecto a eso, todos saben. Yo opino básicamente lo que vos decís. Pero te voy a levantar la apuesta. Sí. Capaz que ChatGPT y todo lo que hay, todo lo bueno ChatGPT. que hay, llegó para incrementar más Sí. la creatividad de ese niño. Enriquecerlo. Sí. Capaz que Claro. lo que le da ChatGPT, el chico dice, no se me había ocurrido. Y capaz que ahí ChatGPT capaz le está abriendo la cabeza. O capaz que el chico dice, esto no es lo que yo quiero. Y lo Claro. lleva a investigar un poco más. ¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Estas generaciones, y me incluyo también, ahorita te voy a decir por qué, son generaciones de transición. A mí, mi generación y la de mi hermana, nos tocó nuestro periodo de educación fue cuando surgió el internet. Yo, mientras estaba creciendo y aprendiendo en la escuela, hubo un momento de mi vida que no existía el internet y conforme fui creciendo, el internet se implementó en mi vida y en mi formación. Y por eso considero que soy una generación de transición tecnológica. Hoy en día, como las transiciones tecnológicas son más rápidas y más grandes, exponencialmente más impactantes, hay muchos niños que se están educando en esta transformación, pero muy pocos, siento yo, están realmente usándola de una manera que los puede beneficiar hoy en día. En 5 o 3 años vamos a ver que todos los niños están implementando muchas cosas que los van a beneficiar ya de base, sólidos. Pero hoy en día también no quita que muchos de los niños, como dices, Gonzalo, o algunos, usen esas tecnologías para sobresalir, de la misma manera que en mi generación la utilizaron. Por eso mismo, en tema de redes sociales, hubieron los pioneros de redes sociales, hubieron los pioneros de programación, hubieron los pioneros de un Mark Zuckerberg, por ejemplo. Esa gente que utilizó eso Sí. para sacar una ventaja Totalmente. y desarrollar algo bueno para la humanidad. Lo único que me quedó, lo único no, varias cosas, ¿no? Pero dentro de todo lo que me quedó claro de todo esto es que el primer ChatGPT que existió, o la primera inteligencia artificial que existió en la humanidad, fueron las calculadoras. Esto es terapia familiar. 1, 2, 3.